Amén. Así que el mensaje de hoy, querida familia, se llama eikonomos. Eikonomos. Eikonomos es una palabra en griego que quiere decir administradores o eikonomos. Así que les invito para que abramos nuestra Biblia. Estamos hablando en este tiempo acerca de la vida de José. Así que les invito para que vayamos a las Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo número 41, los versículos 34 al 36, y lo vamos a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que viven y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen todo bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Estamos volviendo a la vida de José, a este joven que ya habían pasado algunos años. Tal vez algunos teólogos dicen que él tendría unos 40 años, 45 años cuando estaba frente a Faraón. Y este hombre que todavía era joven, entonces empieza a decirle al Faraón de qué manera debe él administrar en los tiempos de escasez. Él está diciendo: Faraón, mira, vienen 7 años de escasez, vas a pasar 7 años de abundancia, pero vendrán 7 años de escasez y tienes que prepararte para eso. Lastimosamente, la mayoría de personas no tenemos el hábito, la costumbre de prepararnos para los momentos que vienen dificultad. Y la sabiduría que Dios había puesto en José le estaba transmitiendo a Faraón: esto es lo que tienes que hacer. Reúne en los graneros, guarda la comida, pon vigilantes, nombra gobernadores o supervisores en todo el país para que ellos sean los encargados de reservar, de guardar esta provisión, para que cuando vengan los años de dificultad, el pueblo no pase hambre y no pase momentos difíciles. Administrar correctamente, querida familia, es un requisito para el desarrollo y construcción de un futuro, ser buenos administradores. Y este es un mensaje práctico que quiero darte hoy. Es fe futura. Administrar es un requisito para desarrollar tu futuro. Y eso es lo que Dios había puesto en el corazón de José. José era un hombre que se preparaba y administraba bien todo lo que el Señor había puesto en sus manos. ¿Qué está poniendo? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos el día de hoy? Sabes que yo en estos últimos días, estas últimas semanas, me he propuesto en mi corazón empezar a estudiar de manera personal todo lo que tenga que ver con la buena administración. Me he propuesto buscar en el internet, buscar capacitaciones, de todo lo que tenga que ver con la buena administración de los recursos, la buena administración de mi cuerpo, de mi vida, la buena administración de mi salud. Me he propuesto en el corazón porque sé que es algo en lo que probablemente he fallado. Y por eso este mensaje es primero para mí. Dios nos ha dado muchos recursos y yo admito que he recibido recursos. No quiero decir que han sido muchos recursos ni pocos recursos, pero no he tenido la suficiente sabiduría para administrarlo. Y nos falta adquirir conocimiento. Y José era un joven que había adquirido el conocimiento necesario para darle un futuro no solo a su propia vida, no solo a su familia, sino para darle un futuro a una nación completa. Eso es ser buenos administradores. Administrar bien el tiempo, el dinero, los talentos, tus propios deseos tienen que ser bien administrados, tus emociones, administrar bien tu familia, porque nada es tuyo, todo le pertenece al Señor. Necesitamos ser buenos administradores de nuestros propios deseos. A veces tenemos deseos de tener cosas, de adquirir cosas que no son necesarias, pero son nuestros deseos. Y tenemos que entonces sujetar nuestros deseos a una administración correcta. Así que les invito para que después de haber hablado un poco acerca de José, vayamos a la Biblia al Salmo 24, versículos 1 y 2, en la versión Nueva Traducción Viviente también. Estos versículos nos dan a entender de quién o a quién le pertenecen todas las cosas. Dice la palabra del Señor: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella.
el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Otra vez, pues, dice el versículo número 1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en la tierra es del Señor. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. La palabra está diciendo, todo le pertenece a Dios y eso es maravilloso, todo es de Él. La tierra, dice la versión Reina Valera, su plenitud, todo lo que en ella hay y todos sus habitantes. Cuando la Biblia, mire, escucha esto, iglesia, cuando la Biblia dice, Dios es... La palabra dice muchas veces, Dios es bueno, Dios es amor. Está hablando acerca de la naturaleza y los atributos de Dios. Pero cuando la Biblia dice, de Dios es, se está refiriendo a la propiedad de Dios. De Dios es. Dios es dueño absoluto de todo. Propiedad de Dios quiere decir, todo es de Dios, nada es nuestro. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios por eso? Todo es de Dios, nada es nuestro. Ni siquiera lo que traes puesto en este momento como ropa es tuyo. Todo le pertenece al Señor. Tu familia es de Dios. Ese auto que tienes que cuidas tanto y que no quieres que te lo ensucien y que lo lavas cada semana es de Dios. Esos hijos que tienes son de Dios. El trabajo al que asistes o al que te conectas todos los días le pertenece a Dios. Porque de Dios son todas las cosas. Mira, un propietario es aquel que tiene derecho exclusivo sobre un bien. Si hablamos en el contexto secular, cuando tú dices algo es de mi propiedad, o alguien dice, es alguien que tiene un derecho exclusivo sobre un bien. De hecho, puedes tener documentaciones que validan que eso te pertenece en lo secular, porque sabemos que todo le pertenece al Señor. Adquirimos un bien, por lo general, tú adquieres un bien por una herencia, cuando lo recibes de parte de tu familia o de alguien que te lo quiso dar. Lo adquieres como un regalo, alguien te lo entrega sin que hayas hecho nada, lo adquieres por una compra, has ahorrado o te has endeudado, vamos a hablar de eso, no precisamente hoy, pero en el futuro te has endeudado para comprar algo, lo has canjeado, adquieres una propiedad, o lo recibes por una donación. Pero quiero decirte que Dios no es propietario por ninguna de esas razones. Él es propietario por creación. Él creó todo y por eso le pertenece a Él. Todo lo que existe es de Él, porque todo lo que producimos viene de su creación. Todo lo que el mundo produce, todo lo que una empresa hace, viene de su creación, de la materia prima que Él creó. Por eso nosotros solo somos administradores, no somos propietarios. Propiedad de Dios quiere decir, todo es de Dios, nada es nuestro. Y eso es bueno. Todo es de Dios, nada es nuestro. ¿Qué trae el hombre cuando nace? Te pregunto. ¿Qué traes tú cuando naces? Cuando te reciben en el hospital, sea que hayan dicho, ve qué lindo el guagua o qué feo el guagua, pero cualquiera haya sido la razón, vienes desnudo, vienes sin nada. No traes pañales, no traes cuenta de ahorros, no traes dinero. Vienes con una mano adelante y la otra atrás. No tienes nada. Y cuando te vas, ¿con qué te vas? Dime tú. Cuando falleces, ¿con qué te vas? ¿Has ido a un funeral cuando puedes ver a las personas cuando fallecen en momentos difíciles, pero son vestidos con la mejor ropa, a veces les ponen sus anillos, sus cadenas, las civilizaciones antiguas, muchas de ellas enterraban a sus muertos con bienes, con propiedades, porque decían, ellos aún van a necesitar esto para el futuro. De hecho, los mismos egipcios a veces enterraban a los hombres de prominencia con sus esclavos y aún con sus esposas. Pero nada de eso te va a servir, porque la misma palabra dice, desnudo vine y desnudo me voy. Todo le pertenece a Dios, nosotros no tenemos nada, todo es de Dios. Mayordomía es administrar los bienes de otra persona. Eso es mayordomía, el significado de mayordomía es administrar los bienes de otra persona. Y cuando hablamos de los bienes de Dios y del reino, esto implica un enfoque o una enorme responsabilidad y conciencia. ¿Por qué digo esto? Primero, conciencia, porque tienes que saber que no es tuyo.
Tienes que entrar en ese pensamiento, amada iglesia y persona que me estás viendo hoy, de que nada es tuyo, todo le pertenece a Dios. Él te lo ha dado por amor, por gracia. Yo sé que trabajas y te esfuerzas, pero Él te lo ha dado. Él te ha dado la capacidad de trabajar, de pensar. Te ha dado extremidades, te ha dado todo. Entonces tienes que tener la conciencia que todo es de Dios y después tienes que tener la responsabilidad. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te da? Para que lo administres. De eso depende mucho tu futuro. El estado en el que estés mañana depende de cómo administres y trabajes hoy con las cosas que Dios te dio. Y hay 4 cosas en el Salmo 24 que acabamos de leer que son propiedad de Dios. Primero dice la tierra. En la versión Reina Valera dice la propiedad de Dios es la tierra. Todo lo que tú ves a tu alrededor es de Dios. Después dice su plenitud. ¿Qué es plenitud? Todo lo que se produce, todo lo bueno, todo lo sabroso, los frutos de la tierra, los animales de la tierra, el aire, todo lo pleno de la tierra es de Dios. Después dice el mundo le pertenece a Dios, todo el mundo le pertenece a Dios. Y después dice, y sus habitantes, quiere decir que nosotros somos propiedad de Dios. Estas 4 cosas son los bienes de Dios. Porque Dios es el propietario del macrocosmos y del microcosmos. ¿Y a qué me refiero con esto? Dios es propietario de todo el universo y al mismo tiempo es propietario de tu propia vida. De los organismos más pequeños, Dios es el propietario. El universo y el hombre son propiedad de Dios por creación, por preservación, por disponibilidad y por redención. ¿Por qué es de Dios? Por creación, por preservación, porque Él es el que lo ha preservado, por disponibilidad, porque está disponible para Él, y por último, por redención, porque Dios lo ha redimido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? Dios ha redimido la creación, nos ha redimido a nosotros, y de hecho la palabra dice que cielo nuevo y tierra nueva será una tierra totalmente redimida, transformada, porque le pertenece a nuestro Señor. Cuando Dios creó al hombre, le delegó la administración de su tierra. Vamos a esto ahora. Cuando Dios le creó al hombre, José lo entendía bien, le delegó administrar. Cuando le dijo en Génesis 1:28, en la Reina Valera, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El Señor lo creó y le dijo al hombre, oh, muy bien, a ti te corresponde multiplicarte, fructificar esta tierra, llenarla, juzgarla, trabajar, administrarla, ser un buen mayordomo, te corresponde a ti. Por eso observa que Dios aquí delegó, sin renunciar a su exclusivo derecho de propiedad, sin renunciar a su exclusivo derecho de propiedad, le delegó a Adán y Eva administrar la tierra. No les dijo, es de ustedes, les dijo, administren lo que yo les estoy poniendo en sus manos. ¿Qué somos nosotros? Somos los administradores de los bienes de Dios y no somos los propietarios. Mira, hay algunos que dicen que cuando Dios le dijo a Adán, como te han desobedecido y han comido del fruto del árbol que les dije que no, desde ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, y algunos dicen el trabajo fue una maldición por el pecado. Y entonces así, el trabajo no es una maldición. Dios le dijo desde el principio a Adán y Eva, fructificar, multiplíquense, llenen la tierra y júzguenla. Dios le dio el trabajo de administrar incluso antes de la caída. Amén. Está conmigo. Así que el trabajo no es una maldición. Necesitamos trabajar. Tengo una frase que dice, Dios no llama a los ociosos, Dios llama a los que realmente se ponen a trabajar. Así que este es el problema de quienes no reconocen a Dios como su Señor. No entienden que son administradores, son empleados de un Dios que es dueño de todas las cosas. Y también de algunos que ya lo conocen. Es el problema también de algunos cristianos, iglesia. Dices, pastor, eso no me toca a mí. También es el problema de algunos de nosotros. También ha sido mi problema y probablemente es tu problema. Porque para ser buen administrador de los bienes de Dios, debes conocer al dueño de esos bienes. Y cuando tú tienes un acercamiento íntimo a ese Dios que te creó y que es dueño de todas las cosas, tú entiendes que Él es un Dios celoso. Tú entiendes que Él es un Dios que quiere la honra tuya, y tú entiendes que Dios quiere que administres bien lo que Él ha puesto en tus manos.
Por eso si es que tú hoy en día estás administrando las cosas de una manera que no es correcta, o simplemente no estás rindiéndole cuentas a Dios de lo que Él te ha dado, tienes que cambiar ese concepto mental y empezar a darle cuentas a Dios porque eres un simple administrador al igual que yo. Así que estamos pensando en esta palabra griega, eikonomos. Eikonomos, que significa mayordomo o administrador. Economista o superintendente del cuidado de una casa o empresa. Mi hijo mayor está estudiando economía y él ha escogido la especialidad de la economía, de la administración de los recursos. Y me gusta eso porque es aprender a administrar de forma correcta los recursos que no son nuestros, son de Dios. Así que somos administradores que Dios nos ha puesto para administrar su casa, esta casa grande que es el lugar donde vivimos. Tú eres el mayordomo de Dios, eres el economista y el administrador de los bienes de Dios. Así que, ¿qué se le exige a un administrador? Te pregunto, ¿qué se le exige a un administrador? Se le exige responsabilidad. La responsabilidad no admite excusas ni pretextos. Ser responsable es no poner excusas ni pretextos. Lastimosamente nosotros muchas veces ponemos excusas o nos justificamos a las cosas que hacemos. Es que no tengo trabajo porque Dios no me da. O es que el jefe no me entiende y ponemos pretextos a todo, pero las personas que son responsables en los bienes que Dios les ha dado no admiten excusas ni pretextos. ¿Qué es una responsabilidad? Es una obligación y es un compromiso de fidelidad. ¿Cuántos son fieles a Dios? El día jueves estuvimos con mi esposa hablando acerca de la fidelidad de Dios, pero hoy quiero hablarte un poco de tu fidelidad hacia Dios. ¿Cuántos somos fieles a Dios? La responsabilidad tiene que ver con tu fidelidad, con tu compromiso con Dios. Si se te entrega algo, lo cuidas, lo administras. Y tomo el ejemplo siempre de los padres. Un padre se esfuerza, Dios le ha dado la capacidad de esforzarse, pero un padre se esfuerza, tal vez te esforzaste mucho porque tu hijo necesitaba una computadora para estudiar en este contexto de pandemia. Y trabajaste y fuiste y lo compraste y lo adquiriste, llegaste a casa, le dijiste a tu hijo, mira, te doy esta computadora, lo necesitas para este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que esperas mínimamente como padre de eso? Que tu hijo sepa administrar y cuidar lo que le estás dando. Y si tú encuentras esa computadora en el piso, sucia o cualquier cosa, tú te molestas porque necesitas que haya una buena administración. De la misma manera, Dios está buscando que tú y yo administremos bien los bienes que Él nos ha dado. ¿Qué Dios te da y cómo lo estás administrando? ¿Qué Dios te ha dado y cómo lo estás administrando? Piensa en esto sobre ti y no sobre otros. Primero, Dios te da tiempo. ¿Cómo estás administrando el tiempo? Veía un video, de estos videos a veces que ponen que son motivacionales, ¿no es cierto?, de algunos personajes de la historia que dicen cosas. Y me parece que era Mohamed Ali, no estoy muy seguro. Él empezaba a hablar acerca del tiempo. Y él decía, ¿cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas haciendo cosas que no te traen beneficio? Y él hacía una comparación y decía, de los 40 años de vida que puede tener alguien, probablemente pase 30 años haciendo cosas que no son productivas. Yo te pregunto ahora, ¿cómo estás administrando el tiempo? El tiempo es un recurso intangible y es un recurso no renovable. Es intangible. Si no te pregunto, ¿cuántas veces has querido regresar el tiempo? Pues no puedes. Necesitamos, iglesia, administrar bien el tiempo que Dios te da, el tiempo que Dios te está dando. Ahora necesitamos, estoy diciendo, porque a mí también me sucede, a veces vas a una pantalla, a veces vas a tu celular, vas a ver las series de Netflix, o pasas en la televisión tanto tiempo haciendo cosas que no tienen productividad, estás desperdiciando y malgastando el tiempo que Dios te da. Tiempo que podrías usarlo en otras cosas, porque el tiempo no es tuyo, el tiempo te lo da Dios. Y muchas personas han pasado los años y dicen, si yo hubiera hecho esto de esta manera, las cosas ahora serían diferentes. Necesitas administrar el tiempo. Jesús aprovechó y administró 3 años de su vida, sembrando todo lo que pudo y dando todo su tiempo a 12 discípulos
que fueron los que en el futuro transformaron y a través de ese mensaje tú y yo estamos ahora en los caminos del Señor. Administra bien tu tiempo. En segundo lugar, Dios te da dinero. ¿De qué manera estás administrando el recurso dinero? ¿De qué manera administras el recurso dinero? Dios te ha dado la capacidad de producir dinero y Él pone dinero en tus manos, ¿no es cierto? ¿Cómo administras eso? Dios te da muchos bienes. ¿Para qué estás usando el dinero? ¿Estás comprando cosas que necesitas o estás adquiriendo puros deseos? ¿De qué manera estás administrando tu salud? Tu salud. Con los servidores estuvimos el día miércoles en una charla junto a un pastor que invitamos, hablándonos acerca de la salud. Familia, ¿cómo estás administrando tu salud? ¿Cómo nos estamos alimentando hoy en día? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir los años de tu vejez? ¿Con salud o postrado en una cama? Es hoy el tiempo en el que necesitamos ser buenos administradores. ¿Cómo le servirás a tu familia si no tienes una buena salud? ¿Cómo trabajarás? ¿O te convertirás en una persona enferma que dependerá de tus hijos en el futuro? ¿Quieres eso? Administra bien tu salud. ¿Cómo estás administrando los dones y los talentos que Dios te entrega? ¿No están desarrollándose los dones y los talentos que recibiste? Dios te dio habilidades. ¿Cómo los estás administrando? ¿Cómo los estás usando para servir al Señor? No son tuyos, le pertenecen a Dios. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Todos nosotros hemos recibido el cargo de administradores, por lo tanto, tú y yo debemos ser fieles administradores. Dios busca fidelidad. Y alguien fiel es el que multiplica los bienes de su Señor. Ojo con lo que estoy diciendo. Alguien que es fiel es el que multiplica lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Estás multiplicando lo que Dios puso en tus manos? Es decir, ¿cuál es el objetivo del jefe o del dueño de una empresa? ¿Cuántos tienen tal vez una empresa? Yo sé que algunos lo tienen. ¿Cuál es tu objetivo? Que tu empresa siga creciendo. Los que son empleados, ¿cuál es el objetivo de sus jefes? Que la empresa siga ganando. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que el reino siga ganando, que el reino siga avanzando. Y para eso necesitas siervos fieles. Si eres sorprendido en tu trabajo, si alguien es sorprendido en su trabajo, tal vez tomando lo que no le corresponde o robando el tiempo o haciendo cosas que no le corresponden, probablemente el jefe te va a llamar y te va a decir muchas gracias. Dios es misericordioso y es bueno y no hace eso con nosotros, pero no podemos mal administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mira, volviendo a la vida de José, en él se cumple esta preciosa parábola que está en Mateo 25, esta parábola de los talentos. El que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho. José era un joven fiel en lo poco que recibía. En casa de sus padres era fiel. Cuando fue puesto por la administración, cuando empezó a trabajar donde Potifar, era fiel, lo pusieron como administrador, siguió siendo fiel, fue a la cárcel injustamente y en la cárcel, el jefe de la cárcel le dio la administración porque era fiel y fue escalando poco a poco. Mira, los saltos o los brincos los pueden experimentar tal vez los corruptos, pero no es la forma en la que nosotros vamos a crecer. Tienes que ir dando brincos poco a poco. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre lo mucho, porque administrar lo que es de su amo y lo multiplicas. Josué administra lo que es y como empezamos a leer, administra los bienes de Faraón y los multiplica para los años de adversidad. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo, capítulo número 25, versículos 14 y 15, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y a uno le dio 5,000 monedas de oro. Me gusta esta versión, la NBI. A uno le dio 5,000 monedas de oro. A otro, digamos $5,000. A otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. Y a cada uno según su capacidad y luego se fue de viaje. ¿Sabes qué? Dios te va a dar siempre según tu capacidad.
Y no tienes que mirar por qué Dios le da a otros más, porque tal vez tienen mayor capacidad que tú. O por qué les da a otros menos, porque tal vez tienen menor capacidad. Por eso es importante adquirir conocimiento para tener mayor capacidad. Si Dios sabe que tienes mayor capacidad, va a poner en tus manos. Probablemente si tú sales a la calle hoy en día y a una persona de estas que viven en la calle le das $1,000, esa persona se lo va a acabar lo más rápido posible porque no tiene la capacidad para esa cantidad. Dios te va a dar la capacidad y te va a dar conforme a tu capacidad. Para este tiempo en el que estamos viviendo, tienes que desarrollar una fe futura de multiplicación. Porque según la parábola, el que recibió 5,000 y el que recibió 2,000 multiplicaron lo que el Señor les dio. Cuando Él volvió, ellos entregaron más, pero el tercero al que le dio 1,000, mira, tenía menos capacidad, tal vez no tenía el conocimiento, tal vez tenía temor, Él escondió y no lo multiplicó. ¿Has leído lo que dice en esta parábola más adelante? Dice, apártate de mí, siervo infiel. Si no tienes la capacidad de administrar bien todo lo que te ha dado Dios, no eres un siervo fiel. Multiplícalo, eso es lo que Dios quiere. La responsabilidad no viene sola, la acompaña la recompensa. Cuando tú eres responsable, al igual que José, recibes recompensa. Y la siembra no viene sola, la acompaña la cosecha. Cuando tú siembras abundantemente, entonces tendrás una cosecha abundante. La recompensa es proporcional a la responsabilidad. ¿Me escuchaste? La recompensa es proporcional a la responsabilidad. Dios va a recompensarte en la medida que seas fiel administrador de todos los bienes que Él te ha dado. Así que, amada iglesia, esto es un asunto de mentalidad y de actitud para nosotros, para la iglesia. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Todo es de Dios y nada es nuestro. Si partes de esta mentalidad y actitud, entonces Dios te proporcionará prosperidad en tiempos difíciles. Dios te va a dar abundancia en tiempos de escasez. Dios te va a prosperar para que tengas lo suficiente. ¿Cómo cuidamos y administramos nuestras vidas? ¿Cómo cuidas y administras tu propia familia? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tus talentos? ¿Cómo administramos nuestro dinero, nuestro trabajo? ¿Es suficiente y hay contentamiento en eso? Para terminar, te digo, iglesia, tenemos que entender que no solo administrar el dinero, sino también se administra el tiempo, el trabajo. Inclusive tienes que administrar lo que tienes en tu casa, las pequeñas cosas, los talentos, los dones. Se administra la vida misma. Y José era un buen administrador. Por eso Dios lo llevó a un estado de prosperidad. El no administrar las cosas, inclusive el tiempo te roba la prosperidad. Cuando tú te dedicas el tiempo a hacer cosas que no traen productividad, estás robándole la prosperidad a tu propia vida en el futuro. Quien trabaja más de la cuenta y llega tarde a su casa, por ejemplo, no está administrando bien su familia, no está administrando bien su tiempo. Quien le da demasiado al trabajo y poco a su familia, quien de pronto mal utiliza el dinero, está administrando mal lo que Dios le ha dado. Y no vas a ganar lo suficiente, vas a tener una vida siempre de descontento con lo que tienes. No es lo que Dios te dio, es la forma en la que tú lo estás produciendo. Es necesario saber administrar. Y José y la palabra nos están enseñando dos principios importantes que quiero que queden en tu corazón sembrados. El principio de fidelidad y el principio de multiplicación. De los dos he hablado, del principio de fidelidad y del principio de multiplicación. ¿Cómo estamos administrando las grandes cosas y las pequeñas cosas? ¿Cómo estás administrando el sueldo que recibes? No sé si son 100, 200, 1,000, 5,000 dólares. ¿Y cómo estás administrando los centavos que tienes? ¿Cómo estás administrándolos? Las grandes cosas y las pequeñas cosas. Te quiero preguntar, ¿has incorporado a tu vida lo suficiente para recibir más? ¿Para administrar y multiplicar mucho? Porque Dios no va a venir por menos de lo que Él te dejó.
Así que yo te animo para que tú cierres tus ojos en este momento. Toma tu familia y pregúntate esto: Señor, ¿he sido un buen administrador de lo que tú me has dado? ¿Puedo seguir el ejemplo de José, Señor? Que no era un hombre millonario, es más, era un esclavo vendido en Egipto. Era un hombre difamado y llevado a la cárcel, pero el principio de ser un buen administrador, un buen eikónomos estaba en su corazón, porque él sabía que todo le pertenece a Dios. Él sabía que todo lo abundante o lo poco que tenía se lo había dado Dios. ¿Y sabes qué? Dios te ha dado la capacidad para pensar, crear y desarrollar cosas grandes. Así que ahí como estás con los ojos cerrados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias porque eres fiel, Señor, y porque nos has dado el encargo de todo lo que hay en este mundo. Tu palabra dice que tú eres, en el Salmo 24, el dueño de todo, de la tierra, de su plenitud, del mundo y de todo lo que en ella habita, Señor. Reconocemos que somos administradores de todo y dueños de nada, y que según la parábola, Dios de los talentos, tú vendrás para mirar cuánto hemos trabajado y hemos bien administrado lo que nos has dado, Señor, para ir a un futuro de victoria, para ir a un futuro, Señor, de bendición, una fe futura, Dios. Tenemos que hoy empezar a administrar. Yo sé que los recursos incluso en estos días se han menguado, Señor. Hay muchos que no estarán preguntándose, pero ¿qué administro si no tengo nada? No, Dios siempre ha dado algo. Y en el nombre de Jesús te pedimos para que nos des la sabiduría para administrar bien, Señor. Porque tú no vendrás por menos de lo que nos has dado, Señor. Tú vendrás a mirarnos y a decir: buen siervo fiel, te puse sobre poco y lo supiste producir. Te puse sobre poco y lo supiste multiplicar. Te di algo y ahora tienes mucho porque has sido un hombre fiel, una mujer fiel que has administrado. Padre, yo oro por aquellos que necesitamos hoy ser buenos administradores de nuestro tiempo, Dios. Ayúdanos, Padre, a trabajar con una agenda diaria, a ver las cosas que tienen prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a darle prioridad a ti, a darle prioridad a nuestras familias, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a darle prioridad a las cosas importantes y no a las urgentes, Señor, no a esas que nos quitan el tiempo, Dios. Ayúdanos a administrar el recurso que recibimos. Tal vez estamos recibiendo hoy menos de lo que recibíamos ayer y nos damos cuenta que nunca fuimos como José, que nunca provisionamos, Señor, que nunca ahorramos, que con el dinero que no teníamos nos endeudamos, Padre. Y ahora estamos haciendo negociaciones y refinanciaciones con tarjetas y deudas. Es porque no supimos administrar bien cuando nos diste y estamos sufriendo, Dios. Ayúdanos a administrar bien nuestro cuerpo, nuestra salud, Padre. Tal vez nos hemos descuidado, Señor, nos alimentamos mal, no nos ejercitamos. Tu palabra nos enseña que somos templos del Espíritu Santo. Padre, que empecemos a trabajar también en nuestro cuerpo, Dios, en nuestra vida, Padre, para no traer enfermedad a nosotros, Señor, sino vigor, para que esa palabra, aún como dice la palabra en Josué, Señor, cuando Caleb fue delante de Josué a los 80 años, le dijo: Caleb, dame el monte Hebrón, dame el monte, porque yo todavía tengo fuerzas para conquistarlo. Y tenía 80 años, Señor. Que cuando lleguemos a nuestra vida adulta, Padre, lleguemos vigorosos y fuertes, porque hemos sido buenos administradores de lo que tú nos has dado. Que cuando vengas encuentres buenos siervos, fieles, que han sabido administrar todo lo que nos diste, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.